Mi nombre es Kate, tengo 31 años y vivo en Hartford, Connecticut. Trabajo como gerente de marketing en la empresa de tecnología que mi padre construyó desde cero. No es solo un negocio, es su legado después de su fallecimiento inesperado. Me he dedicado a mantenerla próspera. Ahora, la compañía, que vale $400 millones, es un símbolo de su arduo trabajo y sus sueños. La noche de mi cumpleaños número 31, un momento que debía ser de celebración, se convirtió en una de las experiencias más oscuras de mi vida, algo que lo cambió todo. La emoción por mi cumpleaños había estado creciendo durante semanas. Quería que fuera perfecto. Cada detalle estaba planeado cuidadosamente. Imaginé una reunión cálida, llena de risas, amor y recuerdos preciados. Mi intención no era solo celebrar mis 31 años, sino también honrar la memoria de mi padre y su legado. Quería que este día fuera especial, algo que lo hiciera sentir orgulloso, pero, en los días previos a la celebración, todo empezó a desmoronarse. Mi esposo Nick había estado distante durante meses. Llevamos 6 años casados, y al principio nuestro matrimonio parecía un sueño. Él era encantador, atento y parecía amarme profundamente. Sin embargo, últimamente se había vuelto frío. Se enterraba en el trabajo, pasaba poco tiempo conmigo y evitaba cualquier conversación seria. Cada vez que intentaba preguntarle si algo andaba mal, me ignoraba diciendo que solo estaba estresado. Sentía que había algo más, pero decidí insistir. Dejé a un lado mis sentimientos y me convencí de que solo era una etapa difícil. El día de mi cumpleaños llegó. A pesar del mal humor de Nick, estaba decidida a disfrutar la velada. Amigos y familiares se reunieron, y la casa se llenó de risas y calidez. Por un momento, sentí que todo podría estar bien. Con el cuchillo en la mano, lista para cortar el hermoso pastel que había elegido, viví un instante que había imaginado como una fotografía de felicidad. Entonces, sucedió. Cuando me incliné hacia adelante, la voz de Nick rompió el ambiente. «Detén esta tontería», gritó. Su tono era agudo y frío, silenciando a todos a nuestro alrededor. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, me dio una fuerte bofetada en la cara. El sonido resonó en la habitación y el dolor fue inmediato, pero fue el impacto emocional lo que me paralizó en el lugar. La alegría del momento se hizo añicos en un instante, antes de que pudiera reaccionar. Me agarró de los brazos en un ataque de rabia y me tiró al suelo. Sentí el frío y la dureza del piso bajo mí. Mi corazón se hundió. Todo lo que creía sobre el amor y nuestro matrimonio se derrumbó en ese instante. Ahí, tirada, humillada y rota, podía sentir el peso de las miradas de todos sobre mí, su silencio aturdido apretándome como una densa niebla. Durante años había ignorado las señales de advertencia, pequeños momentos de ira, comentarios despectivos, la distancia emocional que había crecido entre nosotros. Me había repetido a mí misma que las cosas mejorarían, que esto era solo una fase, que el hombre del que me enamoré volvería, pero ahora la realidad era imposible de negar. Esto no era amor, esto no era un matrimonio, esto era abuso. Mientras yacía en el suelo, algo dentro de mí se encendió, la humillación ardía, pero también despertó algo más profundo, determinación. No era solo una víctima de su ira, era una mujer que merecía algo mejor, una mujer que necesitaba recuperar su vida. En ese momento, hice una promesa silenciosa. Esta sería la última vez que me lastimaría. Esa noche, mientras los invitados se iban lentamente, sin saber qué decir, empecé a ordenar mis pensamientos. Reflexioné sobre el legado de mi padre, sobre la fuerza y la perseverancia que me había enseñado. Él había construido un imperio desde cero, mostrándome que la resiliencia no es opcional, es una necesidad. Podía superar cualquier obstáculo. Sabía que no podía dejar que esta fuera mi historia. No podía permitir que el abuso definiera mi vida ni mi futuro. A la mañana siguiente, di mi primer paso hacia la libertad. Empaqué una maleta, dejé nuestra casa y busqué ayuda. No fue fácil. El camino que tenía por delante estaba lleno de desafíos, miedo y momentos de duda, pero me recordaba todos los días que merecía amor, respeto y una vida libre de temor. Hoy estoy reconstruyendo mi vida. Me he rodeado de personas que me apoyan, que me animan y me recuerdan mi valor. Las cicatrices que llevo tal vez nunca desaparezcan por completo, pero se han convertido en parte de mi historia, una historia de fuerza, coraje y supervivencia. Si estás leyendo esto y te encuentras en una situación similar, quiero que sepas que no estás solo. Hay esperanza y hay ayuda. Eres más fuerte de lo que crees, y tu vida puede volver a ser hermosa. Solo necesitas dar ese primer paso. Te lo mereces. Esa noche, yo estaba hecha un manojo de nervios, asegurándome de que todo fuera perfecto. Amigos y familiares empezaron a llegar, y la casa pronto se llenó de emoción. Mi mejor amiga, Miriam,
Fue la primera en cruzar la puerta. Vaya, Kate, todo se ve impresionante, exclamó Miriam con los ojos iluminados mientras admiraba las decoraciones. Gracias, Jess. Espero que a Nick le guste, respondí, mirando ansiosamente a mi alrededor mientras lo buscaba. A pesar de mi emoción, no podía quitarme la sensación de que él no estaba contento. No te preocupes por él, simplemente divirtámonos esta noche, me animó Miriam mientras se dirigía a la sala de estar, donde los invitados conversaban y se mezclaban. A medida que avanzaba la fiesta, noté que Nick pasaba la mayor parte del tiempo con su madre, Alicia. Alicia siempre había sido crítica conmigo, y esta noche no fue la excepción. Kate, querida, dijo acercándose a mí con su habitual mirada escrutadora, las decoraciones están hermosas, pero ¿no crees que los colores chocan un poco? Un toque más sofisticado hubiera sido mejor. Forcé una sonrisa, sintiendo el aguijón familiar de sus palabras. Gracias por el comentario, Alicia. Pensé que los colores le daban un ambiente alegre. Alicia me dio una sonrisa tensa, con los labios apretados, y se alejó, dejándome desanimada. Vi a Nick riendo con su hermana Amber, pero apenas me reconoció. La calidez y el afecto que una vez compartimos parecían solo un recuerdo lejano. Finalmente, llegó el momento de cortar el pastel. Sentí una oleada de emoción. Este era mi momento, un instante para celebrar con todos los que amaba. Me quedé al frente de la mesa, con un cuchillo en la mano, rodeada de amigos y familiares listos para animarme, pero justo cuando estaba a punto de hacer el primer corte, Nick se levantó abruptamente. Kate, deja de decir tonterías, gritó con voz áspera. El cuchillo quedó suspendido sobre el pastel mientras mi corazón se aceleraba. La habitación quedó en silencio y todos los ojos se volvieron hacia nosotros. ¿De qué estás hablando?, tartamudeé, confundida. Necesitas transferir la casa y la empresa a mi nombre, exigió, con una expresión que era una mezcla de enojo y arrogancia. No las necesitas. Nunca has entendido su verdadero valor. Mi mente corría mientras intentaba procesar sus palabras. ¿Qué? No puedes estar hablando en serio. Esa empresa vale $400 millones. Es el legado de mi padre, grité. Y es hora de que te des cuenta de que no tienes idea de cómo manejarla, respondió, elevando la voz. Estoy haciendo esto por nosotros, para que finalmente podamos liberarnos del pasado. Mi corazón se hundió al escuchar sus demandas. No solo estaba intentando controlar mi vida, estaba tratando de tomar todo por lo que mi padre había trabajado tan duro. No voy a transferir nada, declaré con firmeza. Es mía, y no dejaré que me la quites, dije con firmeza, mi voz sólida a pesar de la agitación que sentía por dentro. La tensión en la habitación aumentó, y el peso de su traición me aplastaba. Este no era el hombre con el que pensé que me había casado. Esto no era amor, era manipulación, avaricia y control. Por primera vez, lo vi tal como realmente era. En ese momento supe que tenía que proteger no solo el legado de mi padre, sino también mi propio futuro. Decidí recuperar mi poder y alejarme de un hombre que no me valoraba ni a mí ni a la vida que se suponía que debíamos construir juntos. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que era más fuerte de lo que él creía. De repente, la mano de Nick golpeó mi rostro. El sonido resonó en el silencio aturdido de la habitación. Me tambaleé hacia atrás mientras mi mano volaba instintivamente a mi mejilla, que ardía con el escozor de la bofetada. La humillación y la traición me invadieron como una ola imparable. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, me agarró en un ataque de ira y me tiró al suelo. El frío y la dureza del piso bajo mí contrastaban fuertemente con el calor que alguna vez sentí en nuestra relación. En su presencia, mi corazón latía acelerado, lleno de miedo y confusión, mientras el peso de las miradas de todos se posaba sobre mí. La sorpresa y el horror se reflejaban en sus rostros, pero nadie se movió para ayudarme. Alicia, su madre, estaba de pie junto a él, con una expresión tranquila y asintiendo con aprobación. Ese pequeño gesto destrozó algo dentro de mí. La mujer que alguna vez me había sonreído como suegra ahora permanecía en silencio, respaldando la crueldad de su hijo. Me sentí completamente devastada. Sal de mi vida, Kate, ya no te amo. Me voy a casar con alguien que entienda de negocios, escupió Nick con desprecio, sus palabras cortándome más profundamente que la bofetada. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro mientras su declaración resonaba en mis oídos. Su rechazo no solo era personal, era un ataque directo a todo lo que alguna vez había creído. Sin decir una palabra más, huí escaleras arriba, sintiendo como las paredes de la casa parecían cerrarse sobre mí. Me derrumbé en mi cama, sollozando incontrolablemente, mientras el peso de su traición aplastaba mi pecho hasta que apenas podía respirar. Momentos después, alguien tocó suavemente la puerta. Kate, soy yo, Miriam, dijo la suave voz de mi mejor amiga.
Abrió la puerta con cautela y corrió a mi lado tan pronto como me vio. Oh, Dios mío, ¿estás bien? No puedo creer que haya hecho eso. No sé qué pasó, Jess, respondí llorando, con la voz rota. Pensé que éramos felices, pensé que él me amaba. Miriam me abrazó fuerte y luego se apartó para mirarme a los ojos. Escúchame, Kate, esto no está bien, dijo con firmeza. Tienes que dejarlo. Te ha estado controlando durante mucho tiempo. Esto no es algo de una sola vez. Sus palabras se hundieron lentamente en mi mente, trayendo recuerdos de todos esos pequeños momentos que había ignorado, las veces que sus bromas habían ido demasiado lejos, los momentos en que desestimó mis sentimientos, y esa constante sensación de caminar sobre cáscaras de huevo a su alrededor. Había estado ciega a la verdad. No puedo simplemente irme, susurré, sacudiendo la cabeza. Es mi esposo, lo amo. La voz de Miriam se suavizó, pero su resolución permaneció firme. Pero él te ama, Kate. Te mereces mucho más que esto. Las palabras de Miriam me golpearon como una sacudida. Sentada en la oscuridad de mi habitación, sentí un destello de algo que no había sentido en años, ira, no solo hacia Nick, sino también hacia mí misma, por permitir que las cosas llegaran hasta aquí. Había sido una víctima durante demasiado tiempo, y ya era hora de recuperar mi vida. Al mirarme en el espejo, vi a una mujer que estaba cansada de ser tratada como un felpudo. La determinación comenzó a surgir dentro de mí. Voy a resolver esto, susurré con voz firme, a pesar de las lágrimas. Me limpié la cara y comencé a reunir mis pensamientos. Un plan comenzó a tomar forma en mi mente. No dejaría que Nick ni Alicia controlaran mi futuro por más tiempo. Era hora de contraatacar. Era hora de recuperar mi vida. Los días siguientes a esa desastrosa fiesta de cumpleaños fueron un torbellino de emociones. Estaba devastada, enojada y, sobre todo, decidida. Las crueles palabras de Nick seguían resonando en mi mente. Ya no te amo. Me voy a casar con alguien que entienda de negocios. Esas palabras estaban destinadas a derribarme, pero en cambio, encendieron un fuego dentro de mí. Me di cuenta de que había estado viviendo en negación, cegada por el amor y la esperanza, pero era hora de enfrentar la dura realidad. ¿Estás bien, Kate?, preguntó Miriam cuando vino unos días después. Nos sentamos juntas en mi sala de estar. Los restos de la fiesta aún estaban esparcidos por la habitación. Los globos medio desinflados y las flores marchitas parecían una metáfora de mi vida, que alguna vez fue vibrante y ahora se estaba desvaneciendo. No lo sé, Jess, me siento rota, admití, pero también me siento enojada. No quiero que él gane, no quiero que me quite todo. La cara de Miriam se iluminó de orgullo. Ese es el niño. Sé que eres más fuerte que él. Piensa y recuerda que no estás sola en esto. Lo que sea que necesites, estoy aquí para ti. Su apoyo me dio la fuerza para dar los primeros pasos. Comencé a investigar mis opciones, consultar con abogados y documentar todo. Cada paso fue aterrador, pero también fue liberador. Estaba recuperando mi poder, pieza por pieza. No sabía que este era solo el comienzo de un viaje que me llevaría al autodescubrimiento y al empoderamiento. El camino por delante era incierto y estaba lleno de desafíos, pero estaba lista para enfrentarlos. Por primera vez en años sentí que tenía un propósito nuevamente: reconstruir mi vida, proteger el legado de mi padre y demostrarme a mí misma que merecía algo mejor. Esta era mi historia, y estaba decidida a escribir el siguiente capítulo en mis propios términos. Había tratado de limpiar, pero las decoraciones parecían dolorosos recordatorios de lo que había sucedido. Cada serpentina y globo parecía burlarse de mí, susurrando la verdad de mi matrimonio destrozado. No lo sé, Jess, admití, sintiendo el peso de mi situación presionándome. Seguí repitiendo todo en mi mente. Pensé que teníamos un buen matrimonio. Miriam puso una mano reconfortante en mi hombro. A veces las señales están ahí, pero elegimos ignorarlas, dijo suavemente. Tienes que descubrir lo que realmente quieres, Kate. Respiré profundamente. Mi voz era firme a pesar de la agitación dentro de mí. Quiero recuperar mi vida. Quiero exponerlo por quien realmente es. Ese es el espíritu de Miriam, dijo con una sonrisa determinada. Pero primero necesitamos reunir algunas pruebas. No puedes simplemente enfrentarte sin un plan. En los próximos días, comencé a prestar más atención a todo lo que hacía Nick. Noté su comportamiento extraño. Llamadas telefónicas a altas horas de la noche, su hábito de mantener el teléfono boca abajo sobre la mesa y la forma en que evitaba el contacto visual. Estas pequeñas señales habían estado allí todo el tiempo, pero las había ignorado, aferrándome a la esperanza de que las cosas estuvieran bien. Una noche decidí quedarme despierta hasta tarde y esperar a que volviera a casa. Mi corazón se aceleró mientras escuchaba el sonido familiar de su llave girando en la cerradura. Oye, Kate, ¿todavía estás despierta?, dijo.
dando un paso adelante en la sala de estar. Su expresión era ilegible. Sí, simplemente no podía dormir, respondí, forzando una sonrisa. ¿Cómo estuvo tu día? Estuvo bien, dijo, evitando mi mirada mientras se quitaba los zapatos. Lo miré de cerca, tratando de evaluar su estado de ánimo, pero la tensión en el aire era palpable. Nick, ¿podemos hablar de lo que pasó en la fiesta?, le pregunté, con el corazón latiendo fuerte en mi pecho. Tenemos que, pensé que ya habíamos pasado eso, respondió con desdén, dirigiéndose hacia la cocina. No importa lo que digas, me abofeteaste frente a nuestros amigos, eso no es algo que podamos olvidar. Se giró para mirarme con irritación en sus ojos. ¿Sabes cómo puede ser mi madre? Deberías haberla escuchado. Escucha lo que ella dice. Le respondí, sintiendo una oleada de desafío. Tú fuiste quien me humilló. No puedo creer que te pongas de su lado después de eso. Tal vez deberías mirarte a ti mismo primero, dijo, furioso, y se fue a la cocina. Sentí que mi corazón se hundía. Esta conversación no iba a ninguna parte y se me estaba acabando la paciencia. A medida que pasaban los días y las semanas, continué mi investigación, decidida a descubrir la verdad. Con la ayuda de Miriam, descubrí que Nick había pasado mucho más tiempo con su asistente, Roxanne, de lo que había imaginado. Se encontraban para tomar un café o cenar, y cuanto más aprendía, más clara se volvía la imagen. Una noche, mientras navegaba por las redes sociales, me encontré con una foto de Nick y Roxanne riéndose juntos en un restaurante. El título decía, Noche de cita con mi persona favorita. Bendita sea, se me heló la sangre. Estaban teniendo una aventura y yo no me había dado cuenta. Jess, mira esto, dije mostrándole la foto. Sus ojos se abrieron y respiró profundamente. La ira se reflejó en su mirada. Esto confirma lo que sospechábamos. Definitivamente te está engañando, dijo, con la voz tensa de furia. Necesitas confrontarlo. Lo haré, respondí, con la voz firme, pero primero necesito estar preparada. En ese momento, supe que no podía abordar esto de forma imprudente. Necesitaba reunir fuerzas y asegurarme de que cuando llegara el momento, tendría todo lo que necesitaba para enfrentarme a Nick y tomar el control de mi vida. La lucha apenas comenzaba, pero estaba lista. Sabía que necesitaba más pruebas. No podía dejar que Nick tergiversara la historia o manipulase la situación. Con un renovado sentido de determinación, decidí consultar a un abogado para entender mis opciones y prepararme para la batalla. Después de investigar a los abogados locales, encontré a Mary, una abogada con una sólida reputación en casos como el mío. Durante nuestra consulta, le expliqué todo, y mi corazón se aceleró mientras le contaba todo. Sospecho que mi esposo me está engañando y planea tomar el control de mis finanzas. Confesé. Mary escuchó atentamente, asintiendo mientras tomaba notas detalladas. Recopilar evidencia será crucial para cualquier acción legal, aconsejó. Documenta todo, fechas, conversaciones y cualquier discrepancia financiera. Así estarás preparada para protegerte y sentirte empoderada. Regresé a casa y comencé a organizar todo lo que tenía. Había aprendido a recopilar mensajes de texto, correos electrónicos y notas de conversaciones pasadas que me habían dado señales de alerta. Lentamente, pero con seguridad, las piezas del rompecabezas se estaban uniendo y podía sentir que mi fuerza aumentaba. Una noche, mientras estaba sentada en la mesa de la cocina revisando mis notas, Nick entró. Parecía sorprendido de verme todavía despierta, trabajando hasta tarde. ¿Qué haces?, preguntó con su voz llena de sarcasmo. Solo repasando algunas cosas, respondí manteniendo mi tono neutral. ¿Qué cosas?, presionó, acercándose más. Solo un proyecto personal, dije, desviando su atención. Entrecerró los ojos hacia mí. He notado que has estado actuando de manera extraña últimamente. ¿Hay algo que quieras decirme? Su voz tenía un tono afilado, como si sospechara algo. No, nada en absoluto, respondí, forzando una sonrisa, solo disfrutando de un poco de paz y tranquilidad después de la fiesta. Nick intentó seguir con la conversación, pero sus ojos se demoraron en mí, tratando de leer mis pensamientos. Aunque mantuve la calma por fuera, por dentro sentía mis nervios. La tensión entre nosotros había llegado a un punto de ebullición, y era solo cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbara. En los días siguientes, reuní meticulosamente más evidencia de la traición y el engaño de Nick. Investigué nuestras cuentas comerciales y, con la ayuda de Mary, descubrí una verdad impactante. Nick había estado desviando fondos de mi empresa a una cuenta separada durante meses. Darse cuenta de esto me hizo sentir mal del estómago, pero también fortaleció mi determinación. Ya no se trataba solo de infidelidad, era abuso financiero, y no iba a dejarlo salirse con la suya. El punto de inflexión llegó cuando recibí una llamada de Mary.
Kate, hemos reunido suficiente evidencia para proceder con la demanda de divorcio y exponer la malversación de fondos de Nick. ¿Estás lista para esto? Sí, respondí con voz firme e inquebrantable. Estoy lista. Con un plan en marcha, decidí enfrentar a Nick en un ambiente controlado. Lo invité a reunirse conmigo en la casa y le dije que necesitábamos hablar. Este sería el momento perfecto para revelar todo lo que había descubierto y poner fin a su juego manipulador. Cuando Nick llegó, parecía sorprendido al encontrarme sentado en la mesa del comedor con una pila de documentos frente a mí. Su expresión pasó de confusión a sospecha mientras se acercaba. ¿Qué es todo esto?, preguntó, frunciendo el ceño. Lo miré, con mi mirada firme. Todo lo que he descubierto sobre ti, Nick, tu asunto, la malversación de fondos, todo eso. Su rostro palideció y, por primera vez, parecía quedarse sin palabras. Kate, ¿puedo explicarlo?, empezó, pero levanté una mano para detenerlo. No más mentiras, Nick, se acabó. Me has traicionado de todas las formas posibles, pero no me quitarás mi vida, ni mi empresa, ni mi futuro. Mientras exponía la evidencia, su fachada se derrumbó. Fue un momento de claridad y empoderamiento para mí. El viaje había sido doloroso, pero finalmente estaba recuperando mi vida. No sabía que esta confrontación era solo el comienzo de un nuevo capítulo, el de autodescubrimiento, fuerza y libertad. Respiré profundamente, con el corazón acelerado. Necesito mostrarte algo importante, dije. He reunido pruebas de tus mentiras y crímenes. Ya no puedes esconderte de esto. Nick palideció. ¿Qué? ¿De qué estás hablando?, tartamudeó. Sus ojos se dirigieron rápidamente a los papeles sobre la mesa. Tengo pruebas de tu romance con Roxanne y evidencia de que has estado robando dinero de mi empresa y poniéndolo en una cuenta secreta. Dije con firmeza, observando cómo el color se drenaba de su rostro. Pensaste que no lo descubriría, ¿verdad? Abrió la boca para negarlo, pero no lo dejé hablar. ¿Crees que puedes manipularme? Estás equivocado. No te dejaré controlar mi vida. La ira de Nick estalló cuando se dio cuenta de que lo habían atrapado. No sabes de qué estás hablando, Kate. Todo esto está en tu cabeza. Solo estás siendo paranoica, gritó, con la voz temblorosa de desesperación. ¿Paranoica?, repetí, sorprendida por su audacia. Tienes pruebas, Nick. Me has estado robando y traicionando todo lo que una vez tuvimos. Se abalanzó sobre mí, pero me mantuve firme. Por primera vez en años, no tenía miedo. Ya no me intimidarías, le dije con voz firme y confiada. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Mary entró, seguida de 4 policías. Oficiales, dijo uno de ellos con firmeza. Nick Frost, estás bajo arresto por malversación de fondos y abuso doméstico. La cara de Nick se puso blanca cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. No puedes hacer esto, gritó, pero ya era demasiado tarde. Los oficiales se movieron rápidamente y lo esposaron mientras yo observaba. Una ola de alivio me invadió por primera vez. Ya no era una víctima. Había recuperado el control de mi vida mientras se lo llevaban. Me quedé incrédula. Lo había logrado. Me había defendido. Había expuesto la verdad y había encontrado mi fuerza. La oscuridad que había ensombrecido mi vida durante tanto tiempo finalmente se estaba disipando. En las semanas siguientes, me concentré en reconstruir mi vida. Puse toda mi energía en la empresa, decidida a honrar el legado de mi padre y hacer que el negocio fuera aún más exitoso. Con la ayuda de Mary, me aseguré de que la empresa permaneciera bajo mi control mientras Nick enfrentaba todas las consecuencias legales de sus acciones. Una noche, mientras trabajaba tarde en mi oficina, hice una pausa para reflexionar sobre todo lo que había sucedido. Me di cuenta de lo lejos que había llegado. Me había enfrentado a mis miedos y había salido más fuerte. El camino había sido largo y duro, pero había encontrado mi voz y recuperado mi poder. Mirando por la ventana, al ponerse el sol, sentí una sensación de paz. Estaba lista para escribir mi propia historia, libre de las sombras del pasado. Mi viaje de autodescubrimiento apenas había comenzado y estaba emocionada de ver a dónde me llevaría después.